El cosmos mesopotámico funcionaba bajo una burocracia divina tan compleja que los estudiosos modernos todavía luchan por cartografiar completamente sus intrincadas jerarquías y las relaciones de poder que definían cada aspecto de la existencia, mucho antes de los eventos catastróficos que remodelarían el mundo antiguo. Los Anunnaki se habían establecido como el cuerpo gobernante tanto del cielo como de la tierra, con su autoridad fluyendo a través de cadenas de mando cuidadosamente estructuradas que reflejaban los sistemas políticos de las ciudades mortales que se extendían bajo su dominio. Si este tipo de misterios ancestrales te fascinan, considera suscribirte al canal para continuar explorando juntos los secretos que el tiempo intentó enterrar. La lista real sumeria, ese documento extraordinario preservado en múltiples tablillas y que data del tercer milenio antes de nuestra era, nos presenta el registro sistemático más antiguo de la gobernanza divina que ha sobrevivido hasta nuestros días. A diferencia de los panteones caóticos de mitologías posteriores donde los dioses actuaban según caprichos individuales sin estructura aparente, los Anunnaki operaban dentro de un marco organizacional que no se parecía a nada, tanto como a una corporación cósmica, completa con reuniones de consejo, disputas territoriales y jerarquías administrativas que determinaban quién podía tomar qué decisiones y bajo qué circunstancias. En el ápice de este sistema se encontraba la tríada suprema compuesta por Anu, Enlil y Enki, y cuyas esferas de influencia dividían el universo en zonas administrativas manejables, que cada uno supervisaba con autoridad absoluta dentro de sus respectivos dominios. Anu, cuyo nombre significa literalmente cielo en sumerio, ocupaba la posición más elevada dentro de esta jerarquía divina que gobernaba todas las cosas. Su dominio abarcaba no simplemente los cielos físicos que los mortales podían contemplar alzando la vista, sino el concepto mismo de autoridad divina, la fuente de la cual emanaba toda legitimidad para gobernar tanto entre dioses como entre humanos. Las tablillas cuneiformes recuperadas de Uruk describen el palacio de Anu como existiendo en el cielo más alto, un reino tan elevado que incluso otros dioses requerían permiso especial para aproximarse a sus puertas resplandecientes. El registro arqueológico del distrito de Anu en Uruk revela complejos de templos masivos que datan de aproximadamente 4000 años antes de nuestra era, con sus cimientos alcanzando profundamente hacia la tierra, mientras sus zigurats se estiraban hacia el cielo en un esfuerzo por conectar físicamente el reino celestial de Anu con el mundo terrenal donde sus adoradores realizaban ceremonias en su honor. La autoridad del dios se extendía más allá de la mera representación simbólica que podríamos esperar de una figura religiosa convencional. Las tablillas administrativas recuperadas de varias ciudades mesopotámicas registran ofrendas realizadas específicamente a Anu antes de tomar decisiones importantes, sugiriendo su papel como árbitro último en disputas divinas cuyo juicio ningún otro dios podía contradecir. Su consorte Antu compartía este estatus elevado, y juntos presidían el Consejo de los Anunnaki durante tiempos de crisis cósmica, cuando el destino del universo entero pendía de las deliberaciones que ocurrían en sus salones celestiales. La influencia de la pareja divina permeaba cada aspecto de la gobernanza cósmica, desde la asignación de dioses menores a ciudades específicas donde recibirían culto, hasta la aprobación de proyectos de construcción importantes en el reino mortal que requerían sanción divina para proceder. Ningún templo podía erigirse, ninguna ciudad podía fundarse, ningún rey podía ascender al trono sin que Anu otorgara su bendición desde las alturas donde habitaba. Enlil comandaba el reino medio, ese espacio entre el cielo y la tierra, donde los patrones climáticos se formaban y donde el aliento de vida animaba a todas las criaturas vivientes que poblaban la superficie del mundo. Su autoridad sobre tormentas, vientos y fenómenos atmosféricos lo convertía quizás en la deidad más inmediatamente relevante para la supervivencia humana, ya que de sus decisiones dependían las lluvias que alimentaban los cultivos y los vientos que dispersaban las nubes o las acumulaban según su voluntad. Los himnos sumerios describen la voz de Enlil como el trueno mismo, capaz de sacudir montañas hasta sus cimientos y partir la tierra con su rugido cuando su ira se desataba contra quienes lo ofendían. Su centro de culto principal en Nippur mantuvo una significación especial a lo largo de toda la historia mesopotámica, permaneciendo políticamente neutral incluso mientras varias ciudades-estado ascendían y caían a su alrededor en ciclos de conquista y destrucción que caracterizaban la política de la región.
Las responsabilidades administrativas del dios se extendían mucho más allá del control climático, que constituía su función más visible. Enlil servía como el oficial ejecutivo del Consejo Divino, implementando las decisiones tomadas por Anu y gestionando las operaciones cotidianas de la gobernanza cósmica que mantenían el universo funcionando según los principios establecidos desde la creación. Las tablillas recuperadas de Nippur detallan ceremonias elaboradas en las cuales Enlil recibía informes de deidades menores responsables de regiones específicas o fenómenos naturales particulares que requerían supervisión constante. Su complejo de templos, el Lekur, funcionaba como un tribunal divino donde las disputas entre dioses eran adjudicadas según principios de justicia cósmica y donde los destinos de reinos mortales se decidían en deliberaciones que los humanos solo podían vislumbrar a través de presagios y revelaciones proféticas. La relación de Enlil con la humanidad demostró ser particularmente compleja y frecuentemente problemática a lo largo de los milenios documentados en los registros cuneiformes. Aunque había participado activamente en la creación de los seres humanos como trabajadores para los dioses, proporcionando parte de la fuerza vital que animaba sus cuerpos de arcilla, también demostró una notable impaciencia con el ruido y el desorden que la humanidad generaba mientras se multiplicaba sobre la faz de la tierra. Esta tensión fundamental entre el rol de Enlil como co-creador y su creciente frustración con el comportamiento humano se manifestaría posteriormente en su defensa de soluciones drásticas para el problema de la sobrepoblación, preparando el escenario para los eventos catastróficos que definirían el final de la era antediluviana. Enki, conocido como Ea en fuentes acadias posteriores, controlaba las aguas subterráneas que fluían bajo la superficie de la tierra y servía como el patrón divino de la sabiduría, la artesanía y el conocimiento mágico que permitía a quienes lo poseían manipular las fuerzas fundamentales del cosmos. Su dominio abarcaba no solamente las aguas físicas que yacían bajo la tierra alimentando pozos y manantiales, sino también las aguas metafísicas de la creación misma de las cuales toda existencia había emergido en el principio de los tiempos. Desde su palacio submarino en el Apsu, esa vasta extensión de agua dulce primordial que precedía a la creación del mundo, Enki gestionaba los sistemas complejos que mantenían el orden cósmico funcionando armoniosamente. El flujo de los ríos Tigris y Éufrates que daban vida a toda Mesopotamia, la circulación de las aguas subterráneas que sustentaban la agricultura en regiones que de otro modo habrían sido desiertos inhabitables. Todos estos procesos vitales caían bajo la supervisión directa de Enki y sus subordinados. El rol del dios como guardián de la sabiduría divina lo hacía indispensable para el funcionamiento de la burocracia cósmica, ya que poseía conocimientos que ningún otro dios dominaba completamente. Las tablillas cuneiformes describen vastas bibliotecas dentro del reino de Enki, conteniendo las tablillas del destino, que registraban los hados de todos los seres, documentos de poder inconmensurable que determinaban el curso de los acontecimientos desde el nacimiento de las estrellas hasta la caída de los imperios. Sus sacerdotes en Eridu, la ciudad más antigua de la humanidad según la tradición sumeria donde la civilización misma había comenzado, mantenían archivos extensos de fórmulas mágicas, innovaciones tecnológicas y procedimientos administrativos que preservaban el conocimiento necesario para mantener funcionando la civilización que los dioses habían establecido. La relación de Enki con la humanidad difería marcadamente de la de sus compañeros dioses supremos, y esta diferencia tendría consecuencias decisivas cuando los conflictos entre las facciones divinas alcanzaran su punto crítico. Mientras Anu permanecía distante en sus cielos inalcanzables, preocupado con asuntos cósmicos que trascendían las pequeñeces del mundo mortal, y mientras Enlil crecía cada vez más frustrado con el comportamiento humano y el ruido incesante de las ciudades que proliferaban, Enki mantenía una postura protectora hacia las criaturas que él mismo había diseñado con tanto cuidado. Este desacuerdo fundamental sobre el valor de la humanidad y su futuro dentro del orden cósmico eventualmente contribuiría a los conflictos divinos que caracterizaron el final del período antediluviano y transformaron para siempre la relación entre dioses y mortales. La estructura del Consejo Divino que operaba bajo esta tríada suprema funcionaba según principios que reflejaban una comprensión sofisticada de la organización administrativa, que rivalizaba con cualquier sistema de gobierno desarrollado por civilizaciones posteriores.
Los 600 Anunnaki del cielo formaban el escalón superior de la burocracia divina, cada uno asignado responsabilidades específicas para mantener el orden cósmico que sostenía la existencia misma. Estas deidades gestionaban todo, desde el movimiento de los cuerpos celestes que marcaban el paso del tiempo, que hasta la regulación de los ciclos estacionales que determinaban cuándo sembrar y cuándo cosechar. Sus actividades se coordinaban mediante reuniones regulares del Consejo celebradas en el Palacio Celestial de Anu, donde las decisiones que afectaban el destino del universo se debatían y votaban según procedimientos establecidos que garantizaban que todas las voces relevantes fueran escuchadas antes de implementar cambios significativos. La evidencia arqueológica recuperada de varios sitios mesopotámicos revela la infraestructura física que soportaba esta administración divina en su reflejo terrenal. Los complejos de templos en Uruk y Babilonia contenían cámaras de consejo elaboradas donde los sacerdotes representaban versiones terrenales de las deliberaciones celestiales, recreando en rituales los debates que ocurrían entre los dioses. Estas estructuras presentaban plataformas elevadas para los representantes de deidades superiores, asientos cuidadosamente dispuestos que reflejaban las jerarquías divinas establecidas desde tiempos inmemoriales, y diseños acústicos sofisticados que permitían diálogos ceremoniales complejos, donde múltiples voces podían participar sin que el caos ahogara el significado de las palabras pronunciadas. Los 300 Igigi ocupaban una posición considerablemente más ambigua dentro de esta jerarquía cósmica, una posición que generaría tensiones crecientes a medida que las eras pasaban y su resentimiento se acumulaba. Frecuentemente descritos como dioses más jóvenes responsables del trabajo duro de mantener la infraestructura cósmica funcionando. Servían como intermediarios entre los Anunnaki de alto rango que tomaban las decisiones y el mundo físico, donde esas decisiones debían implementarse mediante esfuerzo constante. Las fuentes cuneiformes describen sus deberes, incluyendo el mantenimiento de las fronteras cósmicas que separaban los diferentes dominios del universo, la operación de los mecanismos celestiales que movían el sol y la luna a través del cielo, y la supervisión de procesos naturales que requerían atención constante para funcionar correctamente. El estatus de los Igigi como trabajadores divinos creaba tensiones inherentes dentro del sistema que eventualmente estallarían en rebelión abierta. A diferencia de los Anunnaki, que disfrutaban los privilegios del rango y la autoridad, los Igigi realizaban tareas necesarias pero poco glamorosas que mantenían el universo funcionando sin recibir el reconocimiento ni las recompensas que consideraban merecidas por su labor incesante. Esta disparidad en las condiciones de trabajo divinas eventualmente contribuiría a las disputas laborales y rebeliones que desestabilizaron el orden cósmico en los periodos previos a las grandes catástrofes que transformarían el mundo. Las divisiones territoriales entre la jerarquía divina reflejaban una consideración cuidadosa tanto de la geografía cósmica como de la eficiencia administrativa que permitía gobernar dominios tan vastos. El cielo pertenecía a la administración directa de Anu, quien supervisaba todo lo que ocurría en las regiones celestiales donde las estrellas seguían sus cursos eternos. La superficie de la Tierra caía bajo la jurisdicción de Enlil, quien determinaba los destinos de las naciones y los individuos que habitaban el mundo medio entre el cielo y el inframundo. El dominio de Enki abarcaba no solo las aguas subterráneas que alimentaban la vida en la superficie, sino también los espacios liminales donde los reinos divino y mortal se intersectaban, las zonas de transición donde la comunicación entre mundos se hacía posible. Estas fronteras no eran meramente simbólicas, ni representaban divisiones abstractas sin consecuencias prácticas, sino que constituían zonas reales de autoridad con implicaciones legales y administrativas específicas que determinaban qué Dios podía actuar en qué circunstancias. Cruzar estas fronteras sin autorización apropiada constituía una violación seria del orden cósmico que podía desencadenar conflictos entre las facciones divinas, y los mitos preservan numerosos relatos de tales transgresiones y las consecuencias que acarrearon para quienes las cometieron. El Enuma Elish, la gran epopeya babilónica de la creación, proporciona nuestro relato más detallado de cómo este orden cósmico llegó a establecerse mediante conflicto y victoria militar. La epopeya describe un universo nacido de la guerra, donde la generación más joven de dioses, liderada por Marduk,
se alzó contra las fuerzas primordiales del caos representadas por Tiamat, la personificación del mar salado primordial, cuyo cuerpo monstruoso amenazaba con destruir todo lo que los dioses más jóvenes habían comenzado a crear. El conflicto que siguió estableció los precedentes para todas las guerras divinas posteriores y reveló las dinámicas de poder que gobernarían las relaciones entre los dioses durante las eras venideras. Antes de que Marduk pudiera enfrentar a Tiamat, sin embargo, el cosmos había existido en un estado muy diferente donde las distinciones entre orden y caos, entre dioses y fuerzas primordiales, permanecían borrosas e indefinidas. En el principio, según los textos, solo existían Apsu, las aguas dulces subterráneas personificadas como entidad masculina, y Tiamat, las aguas saladas del mar primordial manifestadas como principio femenino. De la mezcla de estas aguas primordiales emergieron las primeras generaciones de dioses, cada una más definida y poderosa que la anterior, hasta que el cosmos comenzó a llenarse de entidades divinas cuyas actividades perturbaban la quietud original que Apsu y Tiamat habían disfrutado desde antes del tiempo. El ruido de los dioses jóvenes, sus movimientos y celebraciones constantes, irritaban a Apsu hasta el punto de que comenzó a conspirar para destruir a sus propios descendientes y restaurar el silencio primordial que añoraba. Pero Ea, el sabio, descubrió la conspiración antes de que pudiera ejecutarse y actuó primero, lanzando un hechizo de sueño sobre Apsu, que lo sumió en una inconsciencia de la cual nunca despertaría, permitiendo a Ea matarlo y construir su morada sobre el cuerpo inmóvil del dios primordial derrotado. Tiamat, enfurecida por la muerte de su consorte Apsu a manos de los dioses más jóvenes, decidió vengar esta afrenta reuniendo un ejército de monstruos que superaba en terror a cualquier fuerza que el cosmos hubiera presenciado hasta entonces. Creó 11 tipos de criaturas espantosas para liderar su campaña de destrucción. Dragones, cuyas escamas brillaban con luz mortífera, serpientes cuyos colmillos destilaban venenos capaces de disolver la realidad misma, hombres escorpión cuyas colas portaban aguijones fatales, demonios de tormenta que cabalgaban los vientos aullantes, y otras abominaciones cuyas formas desafiaban la descripción coherente. Elevó a Kingu, uno de los dioses que se había unido a su causa, para liderar estas fuerzas, entregándole las tablillas del destino que controlaban las leyes fundamentales del universo y otorgaban a quien las poseyera poder sobre el curso de todos los acontecimientos. Los dioses más jóvenes, aterrorizados ante la perspectiva de enfrentar a Tiamat y su horda monstruosa, buscaron desesperadamente un campeón que pudiera defenderlos de la aniquilación que se cernía sobre ellos. Primero enviaron a Ea, el más sabio entre ellos, pero incluso su poder resultó insuficiente ante la magnitud de la amenaza que Tiamat representaba. Luego enviaron a Anu, el más alto en autoridad, pero él también retrocedió ante la visión de Tiamat en toda su furia primordial. Los dioses se reunieron en consejo, temblando de miedo mientras discutían qué hacer, hasta que finalmente Marduk, hijo de Ea, se adelantó con una propuesta que cambiaría para siempre la estructura del poder divino. Marduk ofreció enfrentar a Tiamat y sus monstruos, pero a cambio exigió un precio que ningún dios había reclamado antes. Si resultaba victorioso, sería proclamado rey de todos los dioses. Su palabra se convertiría en ley inmutable que ninguna otra deidad podría contradecir, y su autoridad superaría incluso la de Anu, que había ocupado la posición suprema desde tiempos inmemoriales. La Asamblea Divina, desesperada y sin alternativas viables, aceptó estas condiciones extraordinarias, otorgando a Marduk poderes que lo elevaban por encima de todos los demás dioses, antes incluso de que la batalla comenzara. Armado con su autoridad recién conferida y equipado con armas que los dioses habían forjado específicamente para este enfrentamiento, Marduk cabalgó hacia su confrontación con Tiamat montando un carro de tormenta tirado por criaturas feroces, cuyos nombres los textos preservan con reverencia. El combate que siguió sacudió los cimientos del cosmos en formación. Con vientos cósmicos rugiendo mientras las dos fuerzas titánicas chocaban en un duelo que determinaría el destino de toda la existencia. Marduk desplegó los 4 vientos contra Tiamat, atrapándola en una red tejida con fuerzas elementales, de la cual no podía escapar.
Cuando Tiamat abrió su boca monstruosa para devorar a su adversario, Marduk forzó el viento maligno dentro de su garganta, inflando su cuerpo, hasta que quedó paralizada e incapaz de cerrar sus fauces. Entonces disparó una flecha que atravesó su corazón, poniendo fin a la amenaza primordial que había puesto en riesgo a todos los dioses. Pero la victoria de Marduk no concluyó con la muerte de Tiamat, sino que apenas comenzaba la fase más importante de su triunfo, la creación del orden cósmico a partir del caos derrotado. Marduk procedió a dividir el cadáver de Tiamat en dos mitades, como quien abre una concha o un molusco, utilizando una mitad para crear la bóveda del cielo con todas sus estrellas y constelaciones, y la otra mitad para formar la tierra firme con sus montañas, valles y llanuras. Estableció las posiciones de los cuerpos celestes, asignó a cada dios su rol específico en el mantenimiento del nuevo orden, creó los ciclos del tiempo que marcarían el paso de los días, los meses y los años, y transformó el caos primordial en un universo estructurado donde cada elemento tenía su lugar designado y su función específica. La sangre de Kingu, el general derrotado de Tiamat, se utilizó mezclada con arcilla para crear a la humanidad. Seres diseñados específicamente para servir a los dioses, realizando las tareas que las deidades encontraban demasiado tediosas o degradantes para continuar haciéndolas ellas mismas. Los humanos asumirían el trabajo de mantener los templos, cultivar los campos que producían las ofrendas divinas y realizar todas las labores necesarias para que el cosmos funcionara mientras los dioses disfrutaban del descanso que habían ganado mediante su victoria sobre las fuerzas del caos. Este origen de la humanidad como fuerza laboral creada para servir estableció la relación fundamental entre dioses y mortales que definiría la religión mesopotámica durante milenios. Una relación de servicio y dependencia, donde los humanos existían para satisfacer las necesidades divinas a cambio de la protección y el orden que los dioses proporcionaban, al mantener el cosmos funcionando según los principios establecidos tras la victoria de Marduk. Sin embargo, el orden establecido tras la victoria de Marduk sobre Tiamat no permanecería estable indefinidamente, ya que las tensiones inherentes al sistema eventualmente generarían nuevos conflictos que amenazarían con deshacer todo lo que se había construido. Las tablillas cuneiformes preservan relatos de una crisis que estalló cuando los Igigi, aquellos dioses menores asignados al trabajo pesado de mantener la infraestructura cósmica, decidieron que ya no tolerarían más sus condiciones laborales. Durante 40 años contados según el cómputo divino, los Igigi habían excavado los cauces de los grandes ríos, mantenido los canales de irrigación que distribuían las aguas vivificantes y realizado las tareas agotadoras que mantenían el mundo funcionando, mientras los Anunnaki de mayor rango disfrutaban los privilegios de su estatus superior. El texto conocido como Atrahasis proporciona el relato más completo de esta rebelión divina y sus consecuencias transformadoras para el orden del cosmos. Según esta narrativa, el resentimiento de los Igigi había crecido hasta alcanzar un punto de quiebre insostenible. Una noche, mientras Enlil dormía en su templo, los Igigi se reunieron y tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia cósmica. Prendieron fuego a sus herramientas de trabajo, destruyeron los implementos que habían utilizado durante eras de labor incesante y marcharon hacia Elekur, el templo de Enlil, rodeándolo con una multitud de dioses furiosos que exigían ser liberados de sus cargas opresivas. Enlil, despertado por el tumulto que rodeaba su santuario, reaccionó inicialmente con furia ante esta insubordinación sin precedentes. Los Igigi habían violado el orden cósmico establecido, habían abandonado sus puestos y amenazaban la estabilidad del universo entero con su rebelión. Pero cuando salió a confrontar a los rebeldes, se encontró con una determinación que no había anticipado. Los Igigi se negaban absolutamente a continuar con el trabajo que habían realizado durante tanto tiempo, y ninguna amenaza de castigo divino podía hacerlos cambiar de opinión. La crisis requirió la convocatoria de una asamblea extraordinaria de los grandes dioses para determinar cómo responder a esta situación sin precedentes. Anu descendió desde su cielo distante para participar en las deliberaciones, reconociendo que la estabilidad del cosmos entero dependía de encontrar una solución que los Igigi pudieran aceptar.
Los debates fueron intensos, con diferentes facciones proponiendo respuestas que iban desde el castigo severo de los rebeldes hasta concesiones que habrían alterado fundamentalmente la estructura de la sociedad divina. Fue entonces cuando Enki, el sabio, propuso una solución que ningún otro dios había considerado, pero que resolvería el problema de manera permanente. En lugar de forzar a los Igigi a retomar su trabajo o castigarlos por su rebelión, crearían una nueva criatura específicamente diseñada para realizar las tareas que los dioses menores se negaban a continuar haciendo. Esta criatura sería lo suficientemente inteligente para realizar trabajos complejos, lo suficientemente fuerte para soportar labor física extenuante, y lo suficientemente mortal para que su existencia no amenazara el orden divino establecido. La propuesta de Enki fue aceptada después de deliberaciones que los textos describen con notable detalle. Se decidió que la nueva criatura sería creada mezclando arcilla con la sangre y la carne de un dios que sería sacrificado específicamente para este propósito. El dios elegido para el sacrificio fue Wek-Ilu, también conocido como Geshtu-e, una deidad descrita como poseedora de inteligencia y racionalidad que se transferirían a las criaturas creadas a partir de su esencia. La diosa madre, conocida por varios nombres incluyendo Nintu, Mami y Belet-Ili, fue convocada para realizar el trabajo de creación bajo la guía técnica de Enki, cuyo conocimiento de los procesos creativos era insuperado entre todos los dioses. El proceso de creación que siguió estableció los precedentes para todas las comprensiones posteriores sobre el origen de la humanidad en el pensamiento mesopotámico. La diosa madre mezcló la arcilla con la sangre del dios sacrificado, trabajando la sustancia mientras recitaba encantamientos que infundían vida y propósito en la materia inerte. El espíritu del dios permanecería en la carne, especificaron los textos, de modo que las criaturas resultantes poseerían la chispa de inteligencia divina, aunque su naturaleza fundamental sería terrenal y mortal. Después de un periodo de gestación simbólica, la diosa madre dio forma a 7 varones y 7 hembras, los ancestros de toda la humanidad que poblaría la tierra en las eras venideras. Los nuevos seres fueron presentados ante la asamblea divina y declarados aptos para el propósito para el cual habían sido creados. Inmediatamente comenzaron a asumir las tareas que los Igigi habían abandonado. Excavaron canales, mantuvieron los sistemas de irrigación, cultivaron los campos que producían las ofrendas para los dioses, y construyeron los templos, donde las deidades recibirían adoración y sustento. Los Igigi fueron liberados de su labor y elevados a un estatus más cercano al de los Anunnaki superiores, resolviendo la crisis inmediata que había amenazado la estabilidad del cosmos. Sin embargo, la creación de la humanidad introdujo nuevas variables en el sistema cósmico que eventualmente generarían sus propias crisis y conflictos. Los seres humanos, dotados de inteligencia divina aunque contenida en formas mortales, demostraron una capacidad de multiplicación que ningún dios había anticipado completamente. Generación tras generación, la humanidad se expandió por la superficie de la Tierra, construyendo ciudades cada vez más grandes, generando ruido cada vez más intenso con sus actividades incesantes y alterando el equilibrio que los dioses habían establecido con tanto cuidado tras la victoria sobre Tiamat. Enlil, cuyo dominio incluía la superficie terrestre donde la humanidad proliferaba sin control aparente, Edo se encontró cada vez más perturbado por el clamor constante que ascendía desde las ciudades humanas hasta su templo en Nippur. El ruido impedía su descanso, alteraba sus deliberaciones y le recordaba constantemente la presencia de estas criaturas, cuya existencia él había aceptado solo como solución temporal a la crisis de los Igigi. Con el paso de los años, la irritación de Enlil se transformó en resentimiento, y el resentimiento comenzó a cristalizarse en planes para reducir drásticamente la población humana que tanto lo molestaba. Los textos preservan varios intentos de Enlil por controlar el crecimiento de la humanidad antes de recurrir a medidas más extremas. Envió plagas que diezmaron poblaciones enteras, pero los humanos se recuperaron y continuaron multiplicándose. Provocó sequías que destruyeron cosechas y causaron hambrunas devastadoras, pero los sobrevivientes perseveraron y eventualmente restauraron sus números. Cada castigo que Enlil infligía era mitigado de alguna manera.
frecuentemente mediante la intervención secreta de Enki, quien sentía responsabilidad hacia las criaturas que él mismo había diseñado y se negaba a abandonarlas a su destrucción. Esta dinámica entre Enlil buscando reducir la humanidad y Enki trabajando para preservarla, creó una tensión fundamental dentro del Consejo Divino, que eventualmente escalaría hacia un conflicto abierto entre las facciones. Enlil sospechaba que alguien estaba saboteando sus esfuerzos por controlar la población humana, y sus sospechas recaían cada vez más sobre Enki, cuya actitud protectora hacia los mortales era bien conocida entre los dioses. La situación alcanzó su punto crítico cuando Enlil propuso ante el Consejo Divino una solución final al problema humano. Un diluvio de proporciones catastróficas que destruiría a toda la humanidad sin excepción, borrando de la faz de la tierra a las criaturas cuyo ruido había perturbado el descanso divino durante demasiado tiempo. La propuesta generó debate intenso entre los dioses, con algunos apoyando la medida radical de Enlil, mientras otros, liderados tácitamente por Enki, expresaban reservas sobre la destrucción completa de seres que habían demostrado utilidad considerable en el mantenimiento del orden cósmico. Finalmente, la asamblea votó a favor de la propuesta de Enlil, y los dioses juraron mantener en secreto el plan para que ningún humano pudiera prepararse o escapar del destino que se cernía sobre su especie. Enki participó en este juramento junto con los demás dioses, pero su conciencia le impedía aceptar pasivamente la aniquilación de criaturas hacia las cuales sentía responsabilidad paternal. Debía encontrar una manera de advertir a al menos algunos humanos sin técnicamente romper el juramento que había realizado ante la Asamblea Divina. La solución que Enki dio demostró la astucia por la cual era famoso entre todos los dioses. En lugar de hablar directamente a un humano, lo cual habría violado su juramento, habló a las paredes de una cabaña de juncos donde vivía un hombre particularmente piadoso y sabio llamado Atrahasis. Las palabras de Enki, dirigidas ostensiblemente a las paredes y no al humano, que detallaban la catástrofe que se aproximaba y proporcionaban instrucciones precisas sobre cómo construir un barco capaz de sobrevivir las aguas que pronto cubrirían la tierra. Atrahasis, escuchando las palabras que Enki dirigía a las paredes de su morada, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación y la oportunidad extraordinaria que se le presentaba para preservar la vida en medio de la destrucción que se avecinaba. Siguiendo las instrucciones detalladas que el dios de la sabiduría había proporcionado, comenzó la construcción de un barco de dimensiones específicas, utilizando materiales y técnicas que Enki había descrito con la precisión característica de su dominio sobre el conocimiento técnico. La embarcación debía ser lo suficientemente grande para contener no solo a Atrahasis y su familia, sino también representantes de todas las especies animales y las semillas de todas las plantas que debían preservarse para repoblar el mundo después de que las aguas retrocedieran. Los vecinos de Atrahasis observaban su proyecto con curiosidad y frecuentemente con burla, sin comprender por qué un hombre aparentemente cuerdo dedicaba todos sus recursos a construir un barco masivo en medio de tierras que no habían visto lluvia significativa en largo tiempo. Atrahasis, siguiendo las instrucciones de Enki, les proporcionó explicaciones engañosas sobre sus actividades, hablando de un viaje hacia el dominio de Enki en el Apsu, donde encontraría abundancia y bendiciones. Esta desinformación servía el doble propósito de mantener el secreto del diluvio inminente, mientras proporcionaba una explicación plausible para un proyecto de construcción que de otro modo habría parecido completamente irracional. Cuando el barco estuvo completado según las especificaciones divinas, Atrahasis cargó a bordo a su familia, a los artesanos que habían ayudado en la construcción y a representantes de todas las criaturas vivientes que pudieron reunirse en el tiempo disponible. Selló la embarcación con betún para hacerla impermeable y esperó las señales que Enki había prometido indicarían el comienzo del cataclismo. Estas señales llegaron según lo anunciado. Tormentas extraordinarias comenzaron a acumularse en el horizonte. Los vientos cambiaron de dirección de maneras antinaturales. Y un silencio ominoso cayó sobre la tierra mientras los animales, presintiendo el desastre, huían hacia tierras altas en pánico instintivo. Entonces los dioses desataron el diluvio que habían planeado durante tanto tiempo. Las compuertas del cielo se abrieron liberando torrentes de agua
que no habían caído sobre la Tierra desde los tiempos primordiales, antes de que el orden cósmico fuera establecido. Las aguas del Apsu, el océano subterráneo que Enki gobernaba, surgieron desde las profundidades añadiendo su volumen a las lluvias celestiales. La tormenta que siguió fue de tal magnitud que incluso los dioses que la habían desatado se aterrorizaron ante su poder descontrolado. Los textos describen cómo los propios dioses huyeron hacia los cielos más altos, hacia el dominio de Anu, donde esperaban encontrar refugio de las aguas que ellos mismos habían liberado. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, lloraba por la humanidad que perecía bajo las olas, lamentando su voto a favor de la destrucción que ahora presenciaba en toda su terrible magnitud. Los dioses se acurrucaban como perros contra las murallas del cielo de Anu, hambrientos porque los humanos que habían proporcionado sus ofrendas ya no existían para alimentarlos con sacrificios y adoración. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta rugió sin cesar, y las aguas cubrieron la faz de la tierra, hasta que ninguna montaña permanecía visible sobre la superficie del océano universal en que el mundo se había convertido. El barco de Atrahasis flotaba sobre este mar sin horizonte, sacudido por vientos y corrientes, pero permaneciendo intacto gracias al diseño que Enki había proporcionado. Dentro de la embarcación, los sobrevivientes esperaban en oscuridad y temor, sin saber si alguna vez volverían a ver tierra firme o si permanecerían flotando eternamente sobre las aguas que habían consumido todo lo que conocían. Al 7º día, la tormenta comenzó a amainar y las aguas iniciaron su lento retroceso. El barco de Atrahasis eventualmente encalló en la cima de una montaña que emergía gradualmente del diluvio menguante. Atrahasis envió primero una paloma para determinar si la tierra había emergido lo suficiente para soportar vida, pero la paloma regresó sin encontrar dónde posarse. Luego envió una golondrina con el mismo resultado. Finalmente envió un cuervo. Y cuando el cuervo no regresó, Atrahasis comprendió que había encontrado tierra donde establecerse y que el mundo estaba listo para recibir nuevamente a los sobrevivientes del cataclismo. Al desembarcar, Atrahasis inmediatamente erigió un altar y realizó un sacrificio de acción de gracias a los dioses, quemando ofrendas cuyo aroma ascendió hacia los cielos, donde las deidades hambrientas se esperaban. Los textos describen cómo los dioses se reunieron alrededor del humo del sacrificio, como moscas alrededor de miel, desesperados por el sustento que habían extrañado durante los días del diluvio, cuando ningún humano permanecía vivo para alimentarlos. Enlil, al descubrir que algunos humanos habían sobrevivido al diluvio que él había diseñado para exterminarlos completamente, estalló en furia ante lo que consideraba una traición imperdonable por parte de algún dios que había violado el juramento de secreto. Su ira se dirigió inmediatamente hacia Enki, cuya simpatía hacia la humanidad era bien conocida y cuyo ingenio era claramente capaz de idear una estratagema como la que había permitido la supervivencia de Atrahasis y los suyos. La confrontación entre los dos dioses amenazó con escalar hacia un conflicto abierto que podría haber destruido el orden cósmico recién restaurado tras el diluvio. Enki, enfrentando las acusaciones de Enlil ante la Asamblea de los Dioses, defendió sus acciones con la elocuencia y astucia características de su naturaleza. Técnicamente, argumentó, no había violado su juramento porque nunca había hablado directamente a un ser humano sobre el diluvio que se aproximaba. Que había hablado a las paredes de una cabaña de juncos, y si un humano casualmente había escuchado esas palabras, eso no constituía una violación del acuerdo que los dioses habían establecido. Además, señaló Enki, la destrucción total de la humanidad habría sido contraproducente para los propios dioses, quienes dependían de los sacrificios y ofrendas humanas para su sustento y bienestar. Los argumentos de Enki encontraron eco entre varios dioses que habían experimentado el hambre durante los días del diluvio y que reconocían la verdad práctica de su razonamiento. Sin humanos para mantener los templos, cultivar los campos y realizar los sacrificios prescritos, los dioses mismos sufrirían carencias que ninguno deseaba repetir. La Asamblea Divina eventualmente alcanzó un compromiso que resolvía el conflicto inmediato mientras establecía nuevas reglas para gobernar la relación entre dioses y humanidad en la era post-diluviana.
se decidió que la humanidad continuaría existiendo, pero con limitaciones que prevendrían los problemas que habían provocado el diluvio en primer lugar. La mortalidad humana se reafirmó y se hizo más estricta, con esperanzas de vida reducidas en comparación con los antediluvianos que, según las listas reales, habían reinado durante decenas de miles de años. Se instituyeron mecanismos naturales de control poblacional, incluyendo enfermedades, infertilidad parcial y otras limitaciones que mantendrían el número de humanos dentro de límites aceptables para los dioses. Estas medidas garantizarían que el ruido y la multiplicación excesiva que habían irritado a Enlil nunca volverían a alcanzar niveles intolerables. Atrahasis y su esposa recibieron un destino excepcional como recompensa por su piedad y como reconocimiento de su papel en la preservación de la vida durante el cataclismo. Fueron elevados a un estatus semidivino y trasladados a una morada en los confines del mundo, donde vivirían eternamente separados de la humanidad ordinaria, pero sirviendo como testimonio vivo del diluvio y sus lecciones. Esta transformación de mortales en seres inmortales establecía un precedente que aparecería en narrativas posteriores, incluyendo la búsqueda de Gilgamesh por la vida eterna que lo llevaría precisamente hacia el sobreviviente del diluvio en busca de sus secretos. La era postdiluviana marcó un nuevo capítulo en la historia cósmica, con la relación entre dioses y humanidad fundamentalmente alterada por los eventos catastróficos que habían demostrado tanto el poder destructivo de las deidades como la capacidad de supervivencia de sus creaciones. Los humanos que repoblaron la tierra después del diluvio heredaron memorias del cataclismo que se preservaron en tradiciones orales durante generaciones, antes de ser finalmente registradas en las tablillas cuneiformes que han llegado hasta nosotros. Estas memorias servían como advertencias sobre las consecuencias de provocar la ira divina, pero también como testimonios de la posibilidad de supervivencia, incluso ante la furia de los dioses más poderosos. Los templos que se construyeron en la era postdiluviana incorporaban lecciones del cataclismo en sus diseños y rituales. Las ceremonias de renovación del templo frecuentemente incluían referencias al diluvio y al restablecimiento del orden cósmico que siguió, recordando a los participantes tanto la fragilidad de la existencia humana como la generosidad divina que había permitido su continuación. Los sacerdotes preservaban y transmitían las narrativas del diluvio como parte esencial de la educación religiosa, asegurando que las generaciones futuras nunca olvidaran los eventos que habían definido el fin de una era y el comienzo de otra. Las tensiones entre las facciones divinas que habían emergido durante la crisis del diluvio no se disolvieron completamente con el compromiso alcanzado en la Asamblea de los Dioses, sino que continuaron manifestándose en conflictos de menor escala que periódicamente perturbaban el orden establecido. Los textos cuneiformes preservan numerosos relatos de disputas entre dioses sobre territorios, prerrogativas y el tratamiento apropiado de sus adoradores humanos, conflictos que frecuentemente escalaban hasta requerir la intervención de los dioses supremos para su resolución. Estas narrativas revelan un cosmos divino tan caracterizado por la política y la intriga, como cualquier corte real mesopotámica, con alianzas cambiantes, traiciones ocasionales y luchas de poder que mantenían a los dioses ocupados, mientras la humanidad trabajaba para satisfacer sus necesidades. El conflicto entre Inanna, la diosa del amor y la guerra conocida como Ishtar en fuentes acadias, y su hermana Ereshkigal, reina del inframundo, proporciona uno de los ejemplos más dramáticos de guerra divina en el corpus mesopotámico. Inanna, cuyo temperamento impetuoso y ambición ilimitada la distinguían entre los dioses, decidió descender al inframundo para desafiar la autoridad de su hermana en su propio dominio. Esta invasión de territorio divino ajeno violaba los principios establecidos que separaban los diferentes reinos del cosmos y amenazaba con desestabilizar las fronteras cuidadosamente mantenidas desde la creación del orden cósmico. El descenso de Inanna al inframundo constituye uno de los mitos más elaborados y psicológicamente complejos de la literatura mesopotámica. Antes de partir, la diosa instruyó a su visir Ninshubur sobre qué hacer si no regresaba dentro de un tiempo determinado, anticipando que su aventura podría terminar en desastre. Luego, se adornó con todos sus poderes divinos manifestados como joyas y vestimentas, y se presentó ante las puertas del inframundo exigiendo entrada. Ereshkigal, alertada de la llegada de su hermana, ordenó que se le permitiera entrar,
pero que en cada una de las 7 puertas del inframundo se le quitara uno de sus adornos de poder. Inanna cruzó las 7 puertas, perdiendo en cada una parte de su divinidad hasta llegar desnuda y despojada ante el trono de su hermana. Ereshkigal la condenó a muerte por su atrevimiento, y el cadáver de Inanna fue colgado de un gancho en las paredes del inframundo, como advertencia para cualquier otro dios que considerara invadir el dominio de los muertos. La muerte de una diosa tan prominente amenazaba el equilibrio cósmico de maneras que se manifestaron inmediatamente en el mundo superior. Sin Inanna, el deseo sexual cesó entre todas las criaturas, la reproducción se detuvo, y la vida misma comenzó a marchitarse. Ninshubur, siguiendo las instrucciones que Inanna había dejado, apeló sucesivamente a Enlil y a Nanna, el dios de la luna, pidiendo su ayuda para rescatar a la diosa caída, pero ambos rechazaron intervenir argumentando que Inanna había provocado su propio destino al invadir un territorio que no le correspondía. Finalmente, Ninshubur acudió a Enki, cuya compasión y habilidad para resolver problemas imposibles eran legendarias entre todos los dioses. Enki, preocupado por las consecuencias cósmicas de la muerte permanente de Inanna, ideó un plan para recuperarla del inframundo sin violar las leyes que gobernaban el reino de los muertos. De la suciedad bajo sus uñas, Enki creó 2 seres diminutos, el Kurgarra y el Galatur. 2 criaturas tan pequeñas e insignificantes que podían infiltrarse en el inframundo sin que las leyes de ese reino se aplicaran a ellas. Les proporcionó el agua de vida y el alimento de vida, sustancias con poder para restaurar incluso a los muertos, y los envió hacia donde yacía el cadáver de Inanna. Las criaturas de Enki encontraron a Ereshkigal sufriendo los dolores de un parto eterno, y mediante la empatía que mostraron hacia sus sufrimientos, ganaron su favor y obtuvieron permiso para llevarse el cuerpo de Inanna. Al rociar el cadáver con el agua y el alimento de vida, Inanna revivió, pero su regreso al mundo superior requería un sustituto que ocupara su lugar en el inframundo, ya que las leyes de ese reino prohibían que cualquiera que hubiera entrado lo abandonara sin dejar un reemplazo. Inanna ascendió desde el inframundo acompañada por demonios Gaia, que debían asegurarse de que proporcionara un sustituto para ocupar su lugar entre los muertos, pues las leyes del reino de Ereshkigal no podían violarse sin consecuencias devastadoras para el orden cósmico. Mientras viajaba de regreso hacia el mundo de los vivos, los demonios intentaron llevarse a varios de sus siervos y devotos, pero Inanna los protegió porque habían mostrado duelo apropiado durante su ausencia, vistiendo ropas de luto y lamentando su pérdida con genuina aflicción. Cuando finalmente llegó a su ciudad de Uruk, Inanna encontró a su esposo Dumuzi sentado en su trono, vestido con ropas espléndidas y aparentemente disfrutando de su ausencia en lugar de llorarla como correspondía a un consorte devoto. La furia de Inanna ante esta traición percibida fue terrible de contemplar, y sin vacilación señaló a Dumuzi como el sustituto que ocuparía su lugar en el inframundo. Los demonios Gaia se apoderaron del dios pastor y comenzaron a arrastrarlo hacia las profundidades, a pesar de sus súplicas y sus intentos de escapar, transformándose en diferentes criaturas. La condena de Dumuzi desencadenó una serie de eventos que afectaron tanto al mundo divino como al mortal. Su hermana Heshtinana, movida por amor fraternal, ofreció compartir el destino de Dumuzi, permaneciendo en el inframundo durante la mitad del año, para que él pudiera regresar al mundo superior durante la otra mitad. Este compromiso estableció el ciclo estacional que determinaría los ritmos de la agricultura mesopotámica, con la presencia de Dumuzi en el mundo correspondiendo a los meses de abundancia y su descenso al inframundo, coincidiendo con la estación seca cuando la tierra parecía morir. El mito de Inanna y Dumuzi ilustra cómo los conflictos divinos tenían consecuencias directas para la humanidad, cuyos ciclos vitales dependían de las relaciones y disputas entre los dioses que gobernaban las diferentes fuerzas de la naturaleza. Los rituales de lamento por Dumuzi, que se celebraban anualmente en las ciudades mesopotámicas, no eran simplemente ceremonias religiosas abstractas, sino reconocimientos prácticos de las realidades agrícolas que determinaban la supervivencia de las comunidades. Los sacerdotes y devotos que lloraban la partida de Dumuzi hacia el inframundo estaban simultáneamente preparándose para los meses difíciles de la estación seca, cuando los campos se marchitaban
y la escasez amenazaba. Otro conflicto divino de consecuencias significativas involucró al dios Ninurta, hijo de Enlil y campeón guerrero del panteón, cuyas hazañas militares contra enemigos cósmicos establecieron precedentes importantes para las concepciones mesopotámicas del heroísmo divino. Los textos conocidos como Lugale y Anzu narran las batallas de Ninurta contra fuerzas que amenazaban el orden establecido, revelando cómo la violencia divina servía funciones necesarias en el mantenimiento del cosmos, incluso mientras causaba devastación considerable. En el mito de Anzu, un ser monstruoso de naturaleza entre pájaro y león robó las tablillas del destino del templo de Enlil mientras el dios se bañaba, apoderándose así del control sobre las leyes fundamentales del universo. Con las tablillas en su posesión, Anzu amenazaba consumir al cosmos en el caos, revirtiendo el orden establecido desde la victoria de Marduk sobre Tiamat. Los dioses, aterrados ante esta amenaza existencial, buscaron un campeón que pudiera enfrentar a Anzu y recuperar las tablillas robadas. Ninurta aceptó el desafío que otros dioses habían rechazado por temor y se lanzó a la batalla contra el monstruo que había usurpado el poder sobre el destino. El combate fue feroz, con Ninurta utilizando todas las armas y estrategias a su disposición, mientras Anzu empleaba el poder de las tablillas para contrarrestar cada ataque. Finalmente, siguiendo el consejo de Enki transmitido a través de su padre Enlil, Ninurta logró derrotar a Anzu mediante una combinación de fuerza bruta y astucia táctica, recuperando las tablillas del destino y restaurando el orden que el robo había perturbado. La victoria de Ninurta sobre Anzu le otorgó gloria y estatus elevado entre los dioses, pero también estableció su rol como defensor del orden cósmico contra cualquier fuerza que amenazara con perturbarlo. Esta función protectora se manifestaría repetidamente en otros mitos donde Ninurta enfrentaba a diferentes monstruos y rebeldes, cada victoria añadiendo a su reputación, mientras demostraba que el orden divino poseía defensores capaces de preservarlo contra cualquier desafío. Los conflictos entre dioses no siempre se resolvían mediante combate directo, sino que frecuentemente involucraban maniobras políticas, alianzas cambiantes y negociaciones complejas que reflejaban las realidades del poder en las cortes reales mesopotámicas que los mitos simultáneamente reflejaban y legitimaban. El texto conocido como Enki y el orden del mundo describe cómo el dios de la sabiduría organizó las responsabilidades divinas después de establecerse el orden cósmico, asignando a cada deidad su dominio específico y sus funciones particulares mediante decretos que establecían la estructura administrativa del universo. Este proceso de asignación no estuvo libre de conflictos, ya que diferentes dioses competían por dominios más prestigiosos o más extensos, generando resentimientos que ocasionalmente estallaban en disputas abiertas. El mito de Inanna y Enki narra cómo la diosa viajó a Eridu para obtener los esos poderes y prerrogativas divinas que constituían los elementos fundamentales de la civilización, mediante una combinación de seducción y astucia que dejó a Enki despojado de gran parte de su autoridad, mientras ella transportaba los robados hacia su ciudad de Uruk. Enki, despertando de la embriaguez que Inanna había inducido mediante la hospitalidad generosa que él mismo había ofrecido, descubrió que había entregado más de 100 a la diosa visitante, incluyendo poderes tan fundamentales como la realeza, el sacerdocio, la verdad, el descenso al inframundo, la música, el arte del escriba y docenas de otros elementos que juntos constituían el tejido de la existencia civilizada. Furioso ante lo que ahora reconocía como una manipulación deliberada, Enki envió a sus siervos para interceptar a Inanna y recuperar los antes de que alcanzara Uruk, pero la diosa logró evadir cada intento y finalmente instaló los poderes robados en su templo, elevando así el estatus de su ciudad a costa del dominio de Enki. Este conflicto entre Enki e Inanna no resultó en guerra abierta ni en ruptura permanente de relaciones, sino que fue eventualmente aceptado como un hecho consumado que alteraba pero no destruía el orden cósmico establecido. La capacidad de los dioses mesopotámicos para acomodar tales transferencias de poder sin recurrir siempre a la violencia reflejaba una comprensión sofisticada de las dinámicas políticas, donde el poder se negociaba y redistribuía constantemente sin que el sistema entero colapsara cada vez que una facción ganaba ventaja sobre otra.
Las ciudades mesopotámicas participaban en estos conflictos divinos a través de sus identificaciones con deidades patronas específicas, de modo que las guerras entre ciudades frecuentemente se entendían como manifestaciones terrenales de rivalidades celestiales. Cuando Ur conquistaba a Uruk, se interpretaba como victoria de Nana sobre Inanna. Cuando Babilonia ascendía a la prominencia, Marduk era elevado correspondientemente en el panteón. Esta interconexión entre política divina y política humana significaba que los conflictos entre dioses tenían consecuencias prácticas inmediatas para las poblaciones que los adoraban. Los textos de lamentación, que sobreviven de diferentes periodos de la historia mesopotámica, frecuentemente atribuyen las derrotas militares y las destrucciones de ciudades al abandono divino, y de interpretando las catástrofes políticas como manifestaciones de decisiones tomadas en el Consejo Celestial. Cuando Ur cayó ante los invasores elamitas y amorreos alrededor del 2000 antes de nuestra era, los poetas compusieron lamentaciones que describían a Nana abandonando su templo, permitiendo que la destrucción cayera sobre una ciudad que había perdido la protección de su dios patrón por razones que los mortales solo podían especular. Esta teología de la historia divina proporcionaba marcos interpretativos para comprender los desastres que periódicamente asolaban las ciudades mesopotámicas, pero también creaba ansiedades profundas sobre la posibilidad de perder el favor divino mediante transgresiones rituales o morales que los mortales podían cometer sin plena conciencia de sus consecuencias. Los rituales de renovación del templo, las fiestas de Año Nuevo y las ceremonias de expiación que caracterizaban la religión mesopotámica funcionaban como intentos de mantener y reparar las relaciones entre comunidades humanas y sus dioses protectores, reconociendo que estas relaciones requerían atención constante para preservar el orden que hacía posible la existencia civilizada. El periodo que los textos mesopotámicos denominan como los tiempos antes del diluvio, la era antediluviana, representa en las tradiciones cuneiformes una época radicalmente diferente de la que seguiría después del gran cataclismo, caracterizada por una proximidad entre dioses y humanos que desaparecería tras la devastación de las aguas. Los reyes antediluvianos, según la lista real sumeria, reinaban durante periodos extraordinariamente largos que se medían en decenas de miles de años, sugiriendo ya sea longevidades que trascendían la experiencia humana ordinaria, o sistemas de conteo del tiempo fundamentalmente diferentes de los que emplearían las civilizaciones posteriores. La ciudad de Eridu, considerada la más antigua de todas según la tradición sumeria, fue donde la realeza descendió primero del cielo después de la creación de la humanidad, estableciendo el modelo de gobierno que conectaba la autoridad terrenal con la sanción celestial. Los reyes de esta era primordial eran descritos como intermediarios entre los dominios divino y humano, figuras cuya autoridad derivaba directamente de los decretos de los Anunnaki, y cuyas responsabilidades incluían el mantenimiento apropiado de las relaciones rituales que mantenían a los dioses satisfechos con sus creaciones. Y en los textos preservan indicaciones de que la comunicación entre dioses y humanos durante la era antediluviana era considerablemente más directa que lo que sería posible en periodos posteriores. Los dioses caminaban entre los mortales, según algunas tradiciones, y sus instrucciones se transmitían sin la mediación de sistemas adivinatorios complejos que caracterizarían la religión mesopotámica en eras históricas. Esta intimidad divino-humana, sin embargo, también generaba las tensiones que eventualmente culminarían en el diluvio. El ruido de la humanidad multiplicándose era percibido directamente por Enlil, porque los dioses habitaban más cerca de sus creaciones de lo que harían posteriormente. El diluvio marcó el fin definitivo de esta era de proximidad, estableciendo una separación más pronunciada entre los dominios divino y humano, que se manifestaría en las estructuras religiosas de los periodos históricos. Los dioses se retiraron a distancias mayores, su voluntad ahora discernible solo a través de presagios, sueños y las interpretaciones de especialistas rituales que dedicaban sus vidas a descifrar los mensajes crípticos que las deidades enviaban ocasionalmente a los mortales que buscaban su guía. La literatura sapiencial mesopotámica frecuentemente reflexionaba sobre esta distancia entre la humanidad postdiluviana y los dioses que la gobernaban, expresando tanto aceptación de los límites impuestos como nostalgia por una intimidad perdida que quizás nunca había existido excepto en las imaginaciones de quienes anhelaban certezas que su era no podía proporcionar.
El autor del texto, conocido como el diálogo del pesimismo, lleva esta reflexión a extremos que bordean el nihilismo, cuestionando si cualquier acción humana puede realmente influir en dioses cuyas decisiones permanecen fundamentalmente inescrutables para quienes dependen de su favor. Sin embargo, la tradición mesopotámica también preservaba esperanzas de que la separación entre dioses y humanos podía ocasionalmente atravesarse en circunstancias excepcionales. Las narrativas sobre Adapa, el sabio que casi obtuvo la inmortalidad, y sobre Gilgamesh, el rey que buscó incansablemente la vida eterna, exploraban las posibilidades y los límites de la trascendencia humana. Que es, concluyendo generalmente que la mortalidad representaba un límite infranqueable, pero que la sabiduría y la fama podían proporcionar formas de permanencia que compensaban parcialmente la pérdida de la vida eterna. La guerra de los dioses que puso fin a la era antediluviana no fue simplemente un evento catastrófico, sino una transformación fundamental en la estructura del cosmos que alteró permanentemente las posibilidades disponibles tanto para dioses como para humanos. El conflicto entre las facciones que favorecían la preservación de la humanidad y aquellas que buscaban su destrucción reveló divisiones profundas dentro del panteón divino que no se resolverían completamente, incluso después de que las aguas del diluvio retrocedieran y el mundo comenzara su reconstrucción bajo nuevas reglas. Las consecuencias de los conflictos divinos que caracterizaron el final de la era antediluviana se extendieron mucho más allá de los eventos inmediatos del diluvio, estableciendo patrones que gobernarían las relaciones cósmicas durante los milenios venideros. La Asamblea de los Dioses, que había votado a favor de la destrucción de la humanidad, emergió del cataclismo con su autoridad fundamentalmente cuestionada, ya que el diluvio había demostrado tanto el poder destructivo de las deidades como la capacidad de resistencia de sus creaciones. Los humanos, que sobrevivieron gracias a la intervención de Enki, heredaron una relación más cautelosa con los dioses, conscientes ahora de que la existencia de su especie dependía del delicado equilibrio de facciones divinas, cuyas disputas podían resultar en aniquilación total. Las instituciones religiosas que se desarrollaron en la era postdiluviana reflejaban esta conciencia de precariedad existencial. Los templos no eran simplemente lugares de adoración, sino estructuras diseñadas para mantener satisfechos a dioses, cuya insatisfacción había demostrado consecuencias catastróficas. Los rituales de alimentación divina, donde los sacerdotes presentaban ofrendas de comida y bebida ante las estatuas de culto, servían funciones prácticas de sustento divino, que los textos describían en términos completamente literales. Los dioses necesitaban ser alimentados, y los humanos existían parcialmente para proporcionar ese sustento. Los sistemas de adivinación que caracterizaban la religión mesopotámica funcionaban como mecanismos de comunicación en un cosmos donde la voluntad divina ya no se manifestaba directamente. Los sacerdotes especializados en hepatoscopia examinaban los hígados de animales sacrificados, buscando en sus configuraciones mensajes de los dioses sobre decisiones importantes. Los astrólogos observaban los cielos, interpretando los movimientos de los planetas como presagios de acontecimientos terrenales determinados por decretos celestiales. Los intérpretes de sueños analizaban las visiones nocturnas en busca de comunicaciones divinas que pudieran guiar a quienes las recibían. Esta elaborada infraestructura de interpretación reveló un cosmos donde los dioses continuaban interviniendo en los asuntos humanos, pero de maneras indirectas que requerían especialistas para su desciframiento. La incertidumbre inherente a estos sistemas de adivinación, donde diferentes intérpretes podían llegar a conclusiones diferentes a partir de los mismos presagios, reflejaba la ambigüedad fundamental de las relaciones divino-humanas en una era donde la comunicación clara ya no era posible. Los mitos que los escribas mesopotámicos preservaban y transmitían a través de generaciones funcionaban como depósitos de conocimiento sobre la naturaleza de los dioses, sus relaciones mutuas y sus actitudes hacia la humanidad. Estas narrativas no eran simplemente entretenimiento, ni meras explicaciones etiológicas de fenómenos naturales, sino recursos prácticos para comprender las dinámicas de un cosmos gobernado por seres cuyas decisiones determinaban el destino de individuos y naciones.
Conocer los conflictos pasados entre los dioses proporcionaba perspectivas sobre las tensiones presentes que podían manifestarse en desastres aparentemente inexplicables. La transmisión de estos conocimientos a través del sistema educativo mesopotámico aseguraba que las generaciones futuras heredaran las lecciones del pasado cósmico. Los estudiantes de las escuelas de escribas copiaban tablillas que contenían los mitos de creación, las narrativas del diluvio y los relatos de conflictos divinos como parte de su formación básica, internalizando las estructuras de pensamiento que organizaban la comprensión mesopotámica del universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Las tradiciones que emergieron de Mesopotamia influirían profundamente en las culturas circundantes, transmitiendo concepciones de la guerra cósmica, el diluvio destructor y la fragilidad de la existencia humana que aparecerían transformadas en las literaturas de pueblos que entraron en contacto con la herencia sumeria y babilónica. Los relatos bíblicos del diluvio, las cosmogonías griegas que narraban conflictos entre generaciones de dioses, las tradiciones persas sobre la lucha cósmica entre fuerzas de orden y caos, todas estas corrientes posteriores bebían de fuentes que se remontaban a las tablillas cuneiformes, donde los escribas mesopotámicos habían registrado sus comprensiones de los tiempos primordiales. El legado de los conflictos divinos mesopotámicos se extiende hasta nuestros días a través de cadenas de transmisión cultural que conectan las tablillas cuneiformes con tradiciones religiosas y filosóficas, que continúan dando forma al pensamiento humano sobre los orígenes, el propósito y el destino de nuestra especie. Los escribas que presionaron cuñas sobre arcilla húmeda hace miles de años no podían imaginar que sus registros de guerras celestiales y catástrofes cósmicas serían eventualmente desenterrados, descifrados y estudiados por civilizaciones que habrían parecido tan extrañas para ellos como los Anunnaki parecen para nosotros, pero tuvieron la intuición de que el conocimiento debía preservarse para quienes vinieran después. Las preguntas que los mitos mesopotámicos abordaban permanecen sin respuestas definitivas incluso con todo el progreso del conocimiento humano desde aquellas eras remotas. El origen de la conciencia, la naturaleza del propósito en un universo aparentemente indiferente, la posibilidad de trascender los límites de la mortalidad, las dinámicas entre creadores y creaciones. Todos estos temas que los textos sumerios y babilónicos exploraban mediante narrativas de dioses en conflicto, continúan generando reflexión y debate en contextos muy diferentes de aquellos donde se originaron. La guerra de los dioses que puso fin a una era representa quizás algo más que un evento mitológico o un registro histórico distorsionado por el tiempo y la imaginación humana. Puede constituir una plantilla para comprender la naturaleza cíclica del desarrollo civilizacional, los desafíos inherentes a la gestión de tecnologías avanzadas y las preguntas eternas que surgen cuando seres conscientes intentan comprender su lugar dentro de un orden cósmico que trasciende su comprensión completa. Los sumerios nos legaron no solamente relatos de sus dioses, sino marcos conceptuales para pensar las relaciones entre poder y responsabilidad, entre creación y destrucción, entre orden y caos. Mientras contemplamos nuestro propio momento histórico, enfrentando desafíos globales que hacen eco de las crisis cósmicas descritas en los textos antiguos, las narrativas mesopotámicas ofrecen perspectivas que complementan los enfoques científicos y técnicos que dominan el discurso contemporáneo. La sabiduría de Enki que valora la preservación sobre la destrucción, la impaciencia de Enlil que busca soluciones drásticas a problemas complejos, la ambición de Inanna que desafía límites establecidos, la perseverancia de Atrahasis que sobrevive contra toda probabilidad. Todos estos patrones arquetípicos continúan manifestándose en las dinámicas humanas, aunque hayamos olvidado los nombres de los dioses que originalmente los encarnaban. Las tablillas permanecen, sus impresiones cuneiformes portando hacia adelante las voces de quienes presenciaron o imaginaron la transformación de su mundo, mediante conflictos entre poderes que trascendían la comprensión ordinaria, ya sean dioses literales o personificaciones de fuerzas naturales y sociales, figuras mitológicas o memorias distorsionadas de personalidades históricas. Los Anunnaki continúan hablando a través de los milenios, sus conflictos y resoluciones, ofreciendo perspectivas sobre las luchas eternas entre orden y caos, creación y destrucción,
autoridad divina y aspiración consciente que definen la condición humana misma. El cosmos mesopotámico, con su burocracia divina compleja, sus guerras celestiales devastadoras y su humanidad creada para servir pero capaz de sobrevivir incluso la furia de sus creadores, proporciona un espejo donde civilizaciones posteriores pueden contemplar sus propias estructuras de poder, sus propios conflictos internos y sus propias ansiedades sobre fuerzas que escapan al control humano. La era que terminó con el diluvio dio paso a otra era con sus propias características y desafíos, así como nuestra era eventualmente dará paso a lo que venga después, portando hacia el futuro las lecciones y las preguntas que heredamos del pasado. La noche se extiende sobre el mundo mientras estas antiguas historias resuenan en la mente de quienes las escuchan, conectando el presente con un pasado tan remoto que apenas podemos imaginarlo, pero cuyas voces, preservadas en arcilla, y ahora transmitidas a través de tecnologías que habrían parecido mágicas para los escribas que las registraron, continúan ofreciendo sabiduría para quienes tienen oídos para escuchar. Los dioses mesopotámicos libraron sus guerras hace milenios, pero las preguntas que esas guerras planteaban sobre el poder, la responsabilidad, la creación y la destrucción permanecen tan relevantes como siempre, aguardando a cada nueva generación que busca comprender de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde podríamos dirigirnos si aprendemos las lecciones que el pasado nos ofrece.